La violencia doméstica y la violencia sexual, también conocidas por sus siglas en inglés DBSB, representan un amplio campo en la profesión de interpretación. A veces se puede encontrar una seña general para estos términos, pero en realidad existe una amplia gama de señas de las cuales elegir. Es crucial centrarse en el término y su uso, especialmente cuando nos movemos en diversos escenarios en los que intervienen público, sobrevivientes, profesionales y contextos jurídicos. Identificar la forma más adecuada y sensible de expresar estos términos es primordial. Puede que nos sintamos incómodos utilizando cierta terminología y optemos por evitarla, porque creemos que podría detonar un trauma en la persona o porque utilizarla en ciertos contextos puede restarle poder, haciéndole revivir su trauma pasado. Por eso es esencial aprovechar cualquier oportunidad para preguntar al sobreviviente por sus preferencias y respetarlas. A continuación hablaremos de las diferentes opciones, consideraciones que se debe tener en cuenta a la hora de tomar la mejor decisión durante sus interpretaciones. La envergadura de las señas relacionadas a la violencia doméstica y la violencia sexual son muy variadas y dependen del sobreviviente, el público al que te diriges. Esta diversidad puede compararse con distintas herramientas. Puede que necesites un destornillador de cabeza Phillips para algunas situaciones y un destornillador de cabeza plana para otras. El enfoque depende totalmente de las circunstancias específicas. Como intérprete, es esencial evaluar la situación y determinar qué herramienta, o en este caso, qué seña, es más apropiado utilizar. Ahora entraremos a discutir los diferentes lenguajes y señas que utilizamos durante el resto del curso. DBSB significa violencia doméstica y violencia sexual. A este término, DBSB, se le puede añadir otra categoría de agresión sexual, creando el acrónimo de violencia doméstica, agresión sexual o DBSA. Más adelante profundizaremos en las distinciones entre estos términos. Algunos defensores que trabajan con sobrevivientes prefieren utilizar el acrónimo DBSB, mientras que otros optan por DBSA. ¿En qué diferencian? Agresión abarca diferentes escenarios y significados, mientras que violencia puede tener diferentes implicaciones. Agresión se utiliza principalmente en el sistema de justicia penal y en los tribunales. A veces, la agresión puede percibirse como implicaciones menos graves que la violencia. Nos encontramos con diferentes tipos de violencia. Por lo general, violencia doméstica se utiliza en un sentido más amplio, de forma similar como se emplea violencia sexual y agresión sexual. El consenso se inclina por utilizar violencia doméstica en un sentido más general. La violencia interpersonal abarca todas las formas de interacción violenta entre individuos que se producen en las relaciones, los entornos sociales y la sociedad en general. Este término es tan amplio como la de violencia doméstica. Entiendo que lidiar con numerosos acrónimos y terminología puede ser abrumador, pero es crucial familiarizarse con ellos a la hora de interpretar en los campos de la violencia doméstica y la violencia sexual. Durante el resto de la clase, utilizaremos violencia doméstica y violencia sexual, VDVS. Los términos sobrevivientes y víctima. ¿Qué los distingue? Es crucial destacar la importancia del uso del lenguaje y la identificación, tanto para nosotros mismos como para aquellos para los que interpretamos. En esta clase utilizaremos el término sobreviviente. Algunas personas consideran víctima a alguien que sigue luchando en una relación violenta y sobreviviente a alguien que ha dejado esa relación violenta. Sin embargo, tengo mis reservas sobre esta perspectiva porque alguien que soporta una relación violenta sigue siendo un sobreviviente. Son valientes, trabajan activamente para hacer frente a su situación. No podemos decir que solo serán sobrevivientes cuando hayan dejado la relación. Son sobrevivientes independientemente de su situación actual. Más adelante hablaremos de este tema. También debemos tener en cuenta
que el ciclo de abuso puede variar y que hay múltiples formas de recorrerlo. Por todas estas razones, evitaremos perpetuar la perspectiva de una víctima como alguien débil o atrapado en una situación. En su lugar, adoptaremos una perspectiva más positiva e identificaremos a la persona como sobreviviente. Por otra parte, es importante no ver a la víctima como débil o incapaz de superar una relación violenta. La persona está haciendo todo lo que puede para superar las complejidades de la relación. Sin embargo, en esta clase nunca utilizaremos el término víctima, sino sobreviviente. Para todos los intérpretes y defensores que participan en este curso, queremos hacer hincapié que no queremos que percibas a las víctimas como débiles, incapaces y dignas de lástima. Por el contrario, pretendemos promover la imagen empoderadora de un sobreviviente. Para hacer la seña de víctima, no utilices nunca la siguiente seña. Utiliza una seña más neutral como esta, ya que evita fomentar ideas erróneas y reconoce que las personas no están atrapadas, sino están trabajando con su situación. La seña de la violencia suele representarse así, mientras que el abuso suele deletrearse. Hay algunas limitaciones asociadas con la seña tradicional de violencia, que representa abuso físico, como golpear a alguien, bofetear, etc. Sin embargo, reconocemos que el abuso abarca varias formas más allá de la violencia física, incluyendo el abuso emocional, verbal y financiero, entre otros. La violencia doméstica y la violencia sexual abarcan una amplia gama de comportamientos. Así que puede elegir entre deletrearlo o hacer la seña, dependiendo de la situación y de tu comprensión del tipo de violencia del que se está hablando. Si no estás seguro, lo mejor es deletrearlo. Sigue siempre las preferencias del consumidor, empoderándolos, preguntándoles por sus preferencias de señas y respetando sus elecciones. Empoderamiento. Durante algún tiempo solíamos hacer la seña de esta forma, que representa a alguien transfiriendo el poder a otra persona. Sin embargo, la verdad es que el poder reside dentro de cada uno de nosotros. Todos lo poseemos de forma inherente. Por lo tanto, podemos acceder a ese poder desde nuestro interior y puede impulsarnos hacia adelante. Nuestra elección de las señas y el uso de la terminología pueden tener un impacto significativo en los sobrevivientes, por lo que es crucial respetar sus preferencias y apoyarles para que se sientan capacitados. Son expertos en sus propias experiencias y saben qué pasos dar a continuación. El abuso es un tema delicado y es importante ser consciente de las señas que utilizamos, ya que pueden desencadenar a la persona que ha sufrido un trauma. Por ejemplo, si alguien ha sufrido maltrato físico, utilizar la seña que representa ese tipo de violencia como puñetazos o bofetadas puede evocar emociones angustiosas. Por eso, es crucial preguntar al sobreviviente por sus preferencias de señas y ser sensibles a su situación. Si la persona no lo entiende, puede pedirle educadamente que le explique su experiencia. Utiliza señas físicas y visuales mientras interpretas y recuerda reflejar la emoción de la seña que estás utilizando. Si tienes que utilizar una seña que representa abuso, hazlo con tacto y cautela para asegurarte de que comprendan el mensaje. Sé siempre consciente de que puedes provocar a esa persona con las señas que elijas. Los traumas pueden señalarse de esta forma, dependiendo de la situación. La persona que te hizo daño, el abusador o el perpetuador, este último puede abreviarse con las siglas PERP. También se puede explicar como la persona que hizo daño al sobreviviente. Los campos de la violencia doméstica. La violencia sexual y la interpretación han cambiado su mentalidad, pasando de una arraigada en la justicia penal y disciplinaria a otra basada en la justicia reparadora. Anteriormente, la atención se centraba en castigar o encarcelar al agresor, dando por sentado que la sobreviviente podría entonces seguir adelante. Sin embargo, ahora comprendemos que la situación es mucho más compleja.
El enfoque de la justicia reparadora reconoce la necesidad de apoyo adicional para que el sobreviviente supere su trauma y reconstruya su vida. También reconoce la importancia de proporcionar asesoramiento y apoyo al agresor para que se libere del ciclo de abuso. Nunca insistiré lo suficiente en lo crucial y delicado que es el uso del lenguaje y la elección de señas en estos casos. Por ejemplo, debemos evitar la estigmatización etiquetando a una persona como maltratador o agresor de un modo que sugiera que no puede cambiar. Por el contrario, debemos apoyar su proceso de recuperación. Del mismo modo, debemos evitar estigmatizar a los sobrevivientes como víctimas de las que hay que compadecerse o de las que hay que ver como incapaces. Nuestro objetivo es proporcionarles el apoyo que necesitan para lograr sus objetivos.